Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En PaidoTribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el horario desde donde estés escuchando este capítulo. Te doy la bienvenida una vez más a este podcast llamado PaidoTribu, donde exploramos cómo mejorar nuestra vida a través del desarrollo personal y el bienestar integral. Hoy vamos a tocar un tema que es más que nada algo muy útil para la gente que recién comienza algún proceso de cambio o que recién comienza a transitar el camino de los hábitos, ¿sí? Antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales que te voy a dejar acá abajo en la descripción y a compartirle este tipo de información a alguien que creas que puede interesarle o ayudarle, ¿por qué no?, a cambiar su vida, ¿sí? Agradecerte también por acompañarnos en este viaje y felicitarte también, por supuesto, porque si estás escuchando este tipo de material es porque estás interesado, estás interesada en mejorar tu vida, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Nuestro capítulo de hoy tiene algunos conceptos un poco mezclados, pero que en definitiva están muy relacionados, ¿sí? A la primera parte le puse como título el inicio del viaje, ¿sí? El inicio del viaje básicamente es enfocarse, es hablar sobre aquellas cosas que debemos realizar, que debemos pensar o que esas acciones que debemos tomar para cuando recién comenzamos, ¿sí? Entonces, para transformar nuestra vida, primero debemos preparar, ¿no?, el terreno mental, ¿sí? Entender quiénes somos, hacia dónde queremos ir y qué es lo que nos está limitando, ¿sí? Hay un punto clave que debemos tener presente y es que no se puede ayudar a cualquiera a cambiar su conducta, ¿sí?, ya que no todos ven un problema en ella, ¿sí? Entonces, el ver un problema en nuestra conducta, el ver una posibilidad de mejora, es súper necesario, es fundamental, ¿sí? Ya que, como acabo de decir, no va a estar predispuesto al cambio quien no vea ningún tipo de problema en su comportamiento, en su conducta. No va a estar predispuesto al cambio una persona que no cree que tenga nada para cambiar o que tenga nada para mejorar, ¿sí? Entonces, la disposición al cambio es fundamental. Ahora, con respecto a esto, dijimos preparar el terreno mental, ¿sí? Bueno, preparar el terreno mental es básicamente cultivar una mentalidad, ¿sí? Cultivar una mentalidad que nos ayude para justamente abordar ese cambio que queremos abordar. Entonces, la mentalidad es la base para el cambio, ¿sí? La base para el cambio. Esto está fundamentalmente explicado y justificado desde la neurociencia con la neuroplasticidad, ¿sí? O sea, como los pensamientos, ¿sí?, la forma de ver las cosas que se pueden entrenar, que se pueden trabajar, moldean, ¿sí?, nuestro cerebro. Y por ende nos ayudan a cambiar, a tomar otras decisiones, ¿sí?, a decidir mejor. Esta primera parte del proceso, ¿sí?, que es justamente la mentalidad como base de cambio, es preparar el terreno antes de sembrar, ¿sí? Es el mejor ejemplo, ¿sí? Preparar el terreno antes de sembrar. Si la tierra no está lista, las semillas no van a crecer, ¿sí? Lo mismo ocurre con la mentalidad. Antes de cualquier transformación necesitamos conocernos y entender qué patrones de pensamiento nos están impulsando o nos están frenando, ¿sí? Entonces, con respecto
a este bloque, esta parte, vamos a decir, del inicio de un cambio, nos vamos a centrar en, número uno, la importancia del autoconocimiento, ¿sí? Esto que habíamos hablado de entender quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, de qué cosas disponemos, de qué cosas no disponemos, ¿sí? Número dos, identificar las creencias limitantes y las potenciadoras, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir, y ya hemos hablado en otros capítulos y probablemente va a ser un tema que repitamos, tener bien claro cuáles son las formas de pensar, las creencias que tenemos que nos limitan, ¿sí? En cierto área, y cuáles son las que nos potencian. Entonces, de esa manera poder utilizar justamente las creencias a favor y tratar de evitar aquellas que se nos ponen en contra, ¿sí? Y número 3, desarrollar resiliencia, determinación y optimismo, ¿sí? ¿Por qué resiliencia? Nombramos la resiliencia porque cuando comenzamos un proceso, sea cual sea, es muy probable que tengamos tropiezos en el camino. Entonces, si uno no tiene ningún tipo de tolerancia, la más mínima tolerancia al más mínimo fracaso, o al más mínimo, no llamémosle fracaso, sino al más mínimo tropiezo, al más mínimo error o desacierto, ¿sí? Lo más probable es que abandonemos, ¿sí? Y ese es uno de los grandes y mayores típicos errores que hay, ¿sí? Que cuando cometemos un pequeño error, en lugar de aprender de ese error, en lugar de decir, bueno, acaba de aparecer la primera forma en la que voy a aprender más sobre este camino, no, la gente se frustra y deja, ¿sí? Porque no tienen esa tolerancia al fracaso, ¿sí? De hecho, si nos metemos un poco ya a hablar en expertise, en maestría, ¿sí? De cualquier área, nos vamos a dar cuenta que los que son expertos, los que son maestros, los que dominan bien cierta área de conocimiento, cierto deporte, cierta profesión, han fracasado muchísimas más veces de las que el principiante ha intentado, ¿sí? Entonces, claro, es inevitable que esa persona se vuelva experto en esa área, porque claro, si vos estás dispuesto a seguir adelante a pesar del fracaso, el aprendizaje es inevitable. El aprendizaje es inevitable. Entonces, si yo, por otro lado, al contrario, me voy a frustrar ante el primer tropiezo, y claro, es inevitable que abandone, porque si cada tropiezo me va a hacer frustrar, entonces uno tiene que estar con esa predisposición a avanzar a pesar de las caídas, porque esas caídas van a ser las que nos van a ir dando el aprendizaje necesario, ¿sí? Entonces, para cerrar este tercer punto que había comentado, la resiliencia, ¿sí? Desarrollar resiliencia, determinación y optimismo. Sin una base sólida mental, cualquier intento de cambio va a ser frágil y va a ser poco sostenible, ¿sí? Y había dado la metáfora del terreno antes de sembrar, ¿sí? Pensemos un pedazo de tierra, ¿sí? Árido. En ese pedazo de tierra árido, si es árido, justamente porque no crece nada. ¿Y por qué no crece nada? Bueno, porque carece de los nutrientes suficientes para que una planta pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en ese terreno? Uno tiene que, por empezar, removerlo y abonarlo, ¿sí? Regarlo, abonarlo, moverlo, para que el terreno empiece a obtener los nutrientes, la humedad suficiente, ¿sí? Para poder hacer crecer una planta, ¿no? Bueno, pensá en tu mente, ¿sí? Pensá en tu cerebro de la misma manera. Podríamos con esta metáfora pensar en un cerebro árido, una mente árida, a pesar de que mente y cerebro no son exactamente lo mismo, pero digo, para el ejemplo, sería no tener justamente estos recursos psicológicos, pensemos, o mentales, de pensamiento, para poder afrontar el cambio y para poder afrontar las dificultades. Bueno, se puede mejorar, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, ¿sí? La neuroplasticidad permite que generemos nuevas conexiones neuronales y por ende nuevo aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, ya si estás escuchando
este material, ya eso es un primer paso. Y escuchar materiales similares, ¿sí? Que te ayuden a abrir la cabeza para darte cuenta que es posible que mejores, es posible que cambies, y muy de a poco ir abonando todo ese terreno para justamente después poder plantar esas semillas del cambio que, bueno, como la palabra lo dice, te va a traer un cambio, ¿sí? Entonces, otro eje organizativo de este capítulo, porque este capítulo no sigue puntualmente una sola línea temática, sino que, como dije al principio, mezclé varias cosas que tenía ahí dando vuelta en la cabeza, que están relacionadas a justamente cuando alguien quiere comenzar. Bueno, entonces, el otro punto que quería exponer es el enfoque en el coaching se habla mucho, que es el de ser, hacer y tener, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, mucha gente cree que primero hay que tener para poder hacer y finalmente ser. Es decir, he escuchado mucha gente, obviamente principiante o obviamente gente que no había comenzado a entrenar físicamente, que han dicho, no, pero ¿cómo voy a ir al gimnasio si no tengo fuerza? Entonces es como que están esperando a que milagrosamente, por alguna razón, su cuerpo tenga fuerza para después ir al gimnasio. Cuando por supuesto que es exactamente al revés. Uno tiene que ir al gimnasio para poder tener fuerza, para poder mejorar su cuerpo. Uno no tiene que estar bien físicamente para ir al gimnasio. Uno tiene que ir al gimnasio para estar bien físicamente. Y a pesar de que esto a mucha gente le pueda llegar a sonar absurdo, o le pueda llegar a sonar obvio, o le pueda llegar a sonar tonto, la realidad es que para la mayoría de la gente no es tan obvio. Para la mayoría de la gente, incluso muchas veces esto funciona a nivel inconsciente. Inconscientemente creen que uno tiene que estar mejor para poder hacer determinada cosa, cuando en realidad es exactamente al revés. Uno tiene que empezar a hacer para estar mejor. Y esto no es solamente con el gimnasio o solamente con la alimentación, funciona para todas las áreas, para todas las áreas. La acción es la que te lleva a mejorar tus pensamientos, porque cuerpo y mente están conectados, están completamente conectados. Lo que pensamos y lo que hacemos es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces cuando tenemos ese choque entre lo que hacemos y lo que pensamos, ahí es donde empieza a haber problemas. Entonces, justamente por eso se habla de coherencia con las acciones, ¿no? O sea, ser coherente es que lo que pienso y lo que hago sea lo mismo. Entonces muchas veces inconscientemente estamos con este pensamiento de, bueno, no tengo lo suficiente, entonces no hago, cuando en realidad es al revés, es hacer para ir de a poco teniendo lo suficiente. Entonces la secuencia correcta es ser, hacer y tener. Cuando hablamos de ser, hablamos de definir qué tipo de persona queremos ser. La identidad como punto de partida, ¿sí? La identidad como punto de partida. Entonces, obviamente uno puede decir, bueno, pero yo puedo querer ser una persona, vamos a seguir con el ejemplo del gimnasio para hacer algo muy simple. Quiero ser una persona fuerte, quiero ser una persona estética. Entonces, por más que vos me digas que yo me tengo que identificar con esa idea, yo me miro al espejo y no soy una persona fuerte y estética. Podría decir alguien que se siente desmotivado y que no tiene los resultados, vamos a decir, físicos que quiere. Entonces, claro, el problema no es hacer una mentira de yo soy una persona fuerte, yo soy una persona estética o me siento bien con mi estética, sino muy por el contrario, es apuntar a aquello que uno realmente en cuestiones concretas puede hacer. Soy una persona comprometida con el gimnasio, por ejemplo. Eso sí, podés pensarlo desde hoy, por ejemplo, ¿sí? Soy una persona comprometida con mejorar su estilo de vida. Soy una persona comprometida con mejorar sus hábitos. Soy una persona comprometida con cuidar su salud, ¿sí? Entonces ese tipo de pensamiento sí lo puedes tener. No es necesario, digamos, que pase ninguna especie de milagro. Si es que es real, ¿no? Si es que realmente te querés comprometer con... Sin importar si cuesta. Pero si realmente te querés comprometer con un cambio, sea estético, físico, de salud o lo que sea, ¿sí?
Eso lo puedes empezar a pensar desde el momento que tomas la decisión. Como segundo punto, el hacer habíamos nombrado, ¿sí? Que es actuar en consecuencia con esa identidad. Entonces, si yo soy una persona, cuando hablábamos recién de coherencia, ¿no? Que lo que pienso y lo que hago sean lo mismo. Que haya la menor distancia posible entre el pensamiento y la acción. Eso es ser coherente. Entonces, si yo actúo en consecuencia con mi identidad y yo soy una persona comprometida con su salud, ¿qué es lo que voy a hacer como acto siguiente? Voy a cuidar de mi salud, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una manera muy metafórica, una manera muy teórica, ¿sí? Pero bueno, es por donde se arranca. Es por donde se arranca. Porque no estamos diciendo ninguna acción concreta. No estoy diciendo, bueno, voy a consumir tanto de carne, tanto de verduras, voy a hacer tanto tiempo de actividad física de este ejercicio con esta serie, estas repeticiones. Por nombrar obviamente los dos ejemplos más típicos que ponemos, que son gimnasio y alimentación, o actividad física y alimentación. Pero se entiende el concepto, ¿sí? El concepto es actuar en consecuencia con la identidad. Y si mi identidad, en este caso, en este ejemplo, es cuidar de mi salud, soy una persona que cuida de su salud, si esa es mi identidad, si ese es mi pensamiento y ese es mi compromiso, bueno, mis acciones van a estar en consecuencia con esa identidad y por ende voy a empezar a cuidar mi salud, voy a empezar a tomar mejores decisiones. ¿Sí? A pesar de que no tenga toda la información disponible, intuitivamente uno sabe cómo empezar a cuidar su salud. Intuitivamente uno sabe qué tipo de alimentos empezar a evitar, intuitivamente uno sabe que tiene que empezar a hacer actividad física, intuitivamente uno sabe que tiene que comenzar a pensar de otra manera. Entonces, bueno, a pesar de que uno no tenga los pasos bien marcados, uno sabe más o menos para qué lado está el rumbo, ¿sí? Y por último, el tener. Sí, que el tener en definitiva no hay que hacer nada, el tener es el resultado de nuestras acciones alineadas, ¿sí? Básicamente es obtener el resultado. Ahora, el resultado no es algo que simplemente se obtiene, no es algo que uno llega un día y ¡tum!, ahora tengo el resultado. El resultado es algo que se construye. Entonces, no hay un día en el que decís, hoy conseguí mi objetivo. Sí, obviamente, si uno escribe, por ejemplo, mover tantos kilos en un ejercicio, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? O pesar tanto, bueno, hasta que ese número no se cumpla, no conseguí el objetivo. La realidad es que es una mentira, porque cuando muevas 200 gramos menos, medio kilo menos, 1 kilo menos que eso que te propusiste mover, ¿qué? ¿No conseguiste el resultado? Sí lo conseguiste. El resultado está. Lo mismo que si querés pesar, no sé, estás pesando, supongamos, 140 kilos y querés bajar de peso y tu peso ideal sería 90. Y que si estás pesando 93 no conseguiste el resultado. ¿Se entiende el concepto? El resultado es algo construido, el objetivo es algo construido. Se construye. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si estoy pesando ahora 93 kilos, ¿no conseguí mi objetivo? Y esos 3 kilos últimos me cuestan mucho bajarlo. ¿No conseguí el objetivo? Bueno, algunos extremistas podrían decir que no. La realidad es que en los hechos conseguiste tu objetivo. Porque tu objetivo en definitiva era mejorar tu salud, sentirte mejor, pesar menos, estar más ágil, supongamos, ¿sí? Sí, pero mi objetivo era llegar a los 90 kilos. Está perfecto, seguí trabajando. Pero no es que un día el día que peses 90 kilos lo vas a haber conseguido. Vos ya lo conseguiste en un porcentaje muy alto, ¿sí? Entonces justamente eso es porque lo fuiste construyendo, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, construí mi casa y me faltan algunos detalles estéticos, algunos detalles estructurales mínimos, pero tengo la casa. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, algo para también comentar, el ser tiene que ver con la felicidad. Y la felicidad tiene una hormona responsable que es la serotonina. ¿Sí? Es la hormona que te da esa sensación de felicidad. ¿Sí? El hacer tiene que ver con la superación, ¿sí? Con el ir mejorándote, ¿sí? Y tiene que ver con las endorfinas, que dan esa sensación de calma, ¿sí? La gente que hace actividad física esto lo conoce. Sobre todo los corredores tienen mucho esta sensación, se habla mucho como del subidón del corredor, ¿sí?
Pero todas las personas que hacen actividad física lo entienden a esto. Y el tener tiene que ver más con el placer y tiene que ver más con la dopamina, ¿sí? Que es esa sensación de recompensa que tenemos cuando comemos, cuando tenemos sexo, también obviamente a veces cuando hacemos actividad física o cuando tenemos quizás algún dolor incluso, la dopamina aparece como para aliviar ciertas sensaciones y hoy en día mucho con el uso de las redes sociales. Entonces no es que sea malo, es que simplemente es algo de poca duración, ¿sí? Y que tiene que ver más con el placer. Entonces, repito, no es que sea malo, es que hoy en día estamos muy tirados a eso, a la dopamina rápida, en lugar de la dopamina o endorfinas y serotoninas que vienen más desde el hacer algo que justamente me hace feliz, hacer algo que me hace conectar con lo que hago, conectar con las personas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que enfocarnos más en el ser, luego en el hacer, y el tener como consecuencia va a venir solo. Si nosotros nos enfocamos solamente en el tener, es muy probable que nos sintamos muy infelices. ¿Y por qué infelices? Bueno, porque la dopamina inhibe a la serotonina. Entonces el placer inhibe a la felicidad, entonces muy probablemente vamos a estar quitándole lugar a la felicidad. Y eso era como un pequeño corolario de esta parte. Entonces, el siguiente punto que quería comentar es, bueno, estamos comenzando, estamos mejorando nuestra forma de pensar, de ver las cosas para un cambio. Entonces se vuelve muy importante tener un plan, ¿sí? El cambio no es entonces un salto al vacío, sino que es un viaje que requiere dirección, ¿sí? Sin un plan es como manejar sin saber hacia dónde vamos, ¿sí? Imagínate que agarras un auto y empezás a conducir sin tener idea para dónde tenés que ir. Entonces, bueno, tener un plan es justamente poder marcar un norte, poder saber para dónde vamos, poder alinear los esfuerzos, ¿sí? Tener un plan nos va a dar claridad y nos va a dar enfoque, nos va a permitir establecer metas claras y alcanzables, nos ayuda a medir el progreso y ajustar el rumbo en el caso de ser necesario. Y spoiler, va a ser necesario, ajustar el rumbo es constantemente necesario, ¿sí? Pongamos de nuevo el ejemplo de conducir o de ir con un barco en el mar, en el océano. O sea, tenés que ajustar el rumbo, es parte del trabajo. Ajustar el rumbo es parte del trabajo, es parte de lo que tenés que hacer. No es que, bueno, sí, ya está, estoy haciendo esto y listo, ya está resuelto. No, vas a tener que ajustar el rumbo constantemente. El problema está en convencerse de que eso no va a ser así. Convencerse de que nunca va a ser necesario ajustar el rumbo. Y eso es una mentira. Siempre vas a tener que ajustar el rumbo. Es parte de lo que hay que hacer y está bien. No hay ningún problema con eso. Entonces, un plan de acción desglosa objetivos grandes en pasos concretos, haciéndolos más manejables y dándonos pequeños triunfos que refuerzan nuestra motivación. Entonces, de esta manera, ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo se conforma un hábito y cómo sostenerlo en el tiempo, y hablábamos de esta noción de recompensa, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de pequeños triunfos o de recompensas o de premios, bueno, hablamos de esto, ¿sí? Hablamos de un refuerzo positivo, ¿sí? Entonces, para cerrar este capítulo, ¿sí? Decirte que, bueno, el inicio del viaje no se trata solamente de querer cambiar, sino de estar mentalmente preparado para hacerlo, definir nuestra identidad alineándolas a nuestras acciones, ¿sí? Y trazar un plan claro que nos permita avanzar con seguridad y con convicción, ¿sí? A través de los distintos desafíos que vamos a ir teniendo en el camino. Si estás entonces listo para tomar el control de tu proceso de cambio, te invito a que sigas escuchando nuestros capítulos y que, ¿por qué no?, nos dejes tus comentarios en alguna de nuestras redes sociales sobre distintas temáticas que puedan llegar a interesarte, que hablemos en estos capítulos, ¿sí? Te invito también a que puedas seguirme en mis otras redes sociales, que te voy a dejar en la descripción, y compartirle esta información, como decimos siempre, a quien creas que puede llegar a interesarle o a ayudarle, ¿sí?
Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Paido Tribu. Espero que hayas encontrado inspiración para mejorar tus hábitos y tu vida en general. Nos vemos en el próximo episodio. Te saluda de este lado David. Y así concluimos otro episodio de Paido Tribu. Espero que te hayas llevado ideas valiosas y motivación para seguir mejorando tu bienestar y tu calidad de vida. Recordá que estamos juntos en este camino, formando una tribu que se apoya y crece unida. No olvides suscribirte y compartirle este episodio a esa persona que crees que le puede servir. Déjanos tus comentarios, nos encanta saber de vos. Hasta la próxima y recordá, cuidar de vos es cuidar de la tribu.